Para la palabra de Dios. Dios está aquí presente. Uno de los beneficios de venir a la casa del Señor es que Él siempre tiene palabra para nosotros, de manera tal que podamos salir de aquí fortalecidos en fe, con un nuevo vigor para enfrentar esta semana que ya ha comenzado en este día. Así que, hermanos, no solamente por el hecho de que Dios habla, sino por su presencia, vamos a ser reverentes a su palabra, vamos a prestar atención. Olvídese de todo lo demás, olvídese del noviecito y la noviecita. Y vamos a prestarle atención ahora a la palabra de Dios. Oremos. Señor, ahora es el momento en que tú nos hablas. Eres tú quien has preparado esta palabra y estás aquí para tomar esta palabra como una espada de doble filo, Padre, y penetrar hasta lo más íntimo de nuestro ser, de manera tal que salgamos de aquí, Señor, muy fortalecidos en fe. Padre, estamos dependiendo de ti, de que tú, Espíritu Santo, no solamente traigas esta palabra, sino nos des corazones receptivos, mentes dispuestas y una actitud correcta ante la predicación de lo que es, Señor, tu palabra. En Jesús oramos. Amén. Desde la semana pasada comenzamos a desarrollar una exégesis a la luz de las Escrituras sobre las evidencias de un rapto pre-gran tribulación. Y estuvimos viendo 8 evidencias. Vimos la puerta abierta en el cielo, la visión de la iglesia en gloria, el Cordero recibiendo un libro, el anticristo entrando en escena, la visión de los decapitados, la marcada diferencia entre la iglesia y los decapitados, la imposición de la marca y la segunda venida. Y pareciera mucho tema, pero lo pudimos todo reducir y presentarlo como una evidencia de un rapto pre-gran tribulación. Nos quedan ver 2 más, para así completar el número de 10 evidencias en total. Una de ellas es la que a menudo se usa de apoyo para decir que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, algo que yo encuentro verdaderamente horrible. Pero esta es la evidencia que ellos se apoyan para decir esto, y es en el toque de trompeta. Vayamos a 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que es la porción bíblica que hemos tomado de texto. 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Vamos a aclarar algunas cosas. Si ya lo tienen todos, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿usted cree eso? ¿Verdad? De que Cristo murió y resucitó. Bueno, pues así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Antes de continuar, déjeme de aclarar esa frase, hasta la venida del Señor. Y de nuevo, tenemos que entenderlo como un conjunto de sucesos. Y de este conjunto de sucesos, el rapto es uno de ellos. O sea, no quiere decir que nosotros vamos a quedar hasta la segunda venida del Señor, en lo que es literalmente su segunda venida. Todo eso lo estuvimos planteando en el mensaje pasado. Pero valga aclarar esta frase que hay aquí para que no nos confundamos, porque aparenta decir que nosotros vamos a quedarnos hasta la segunda venida del Señor. Pero tenemos que verlo como un conjunto de sucesos. Por ejemplo, otro versículo que es Mateo 25, del 31 al 33, donde dice que ese gran día vendrá y Dios va a apartar a sus ovejas a la derecha y a la izquierda. Tenemos que también entenderlo como un
mensaje apocalíptico donde Jesús está generalizando lo que después Él despliega en la revelación de Apocalipsis. ¿Entienden? Vamos a continuar. Dice el versículo 16. Porque el Señor mismo, fíjense que es el Señor mismo, mantengan eso en su mente, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta porción bíblica, si usted entiende el español, está bien clarita. ¿Okay? No hay que estar dando interpretación a ninguna de estas frases, porque tal como aparece en el texto, así van a suceder las cosas. ¿Okay? Así van a suceder las cosas. Dice, así estaremos para siempre con el Señor. Notar en la frase, versículo 16, y con trompeta de Dios. Esta es la evidencia que queremos aclarar. Porque en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Primera de Corintios 15, el versículo 52, que es el texto paralelo a Tesalonicenses. Primera de Corintios 15, 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, fíjese, Tesalonicense dice, y con trompeta de Dios. Pero aquí Corintio dice ahora, a la final trompeta. Y se está refiriendo a rapto porque dice, porque se tocará la trompeta y va a ocurrir lo que acaba de decir Tesalonicenses. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que definitivamente la trompeta que menciona Pablo en Primera de Corintios es la misma que la de Tesalonicenses. Ahora, el problema está que la confunden con la séptima trompeta del juicio. Y eso es lo que queremos aclarar. Porque si se confunde con la séptima trompeta del juicio, queda implicado que la iglesia llega al final de la gran tribulación. Quiere decir que uno de los propósitos que perseguimos en este exégesis es ver la diferencia abismal que hay entre estas dos trompetas. Primero, Pablo escribe Tesalonicenses en el año 51 y Corintios en el año 56. La carta de Apocalipsis no fue revelada hasta un lapso de tiempo del 81 al 96 después de Cristo. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Corintio y Tesalonicenses fueron escritos en los años, en la década de los 50. Sin embargo, Apocalipsis fue revelado, no hay una fecha precisa, pero más o menos entre el 81 y el 96 después de Cristo. Sabemos que la carta de Apocalipsis la revela Jesucristo y se la reveló a Juan. Fíjense, no existen muchas profecías apocalípticas en el Antiguo Testamento, pero ¿sabía usted que ninguna menciona las trompetas de juicio? Ninguna profecía del Antiguo Testamento menciona las trompetas de juicio. Hay una trompeta que se menciona en Isaías 27:13, solo para referencia suya, pero esta trompeta es para convocar y para anunciar juicio. Hablo de las profecías. La única que menciona es Isaías 27:13 y es una trompeta que es para convocar, no anuncia juicio. Entonces, ¿a qué trompeta se está refiriendo Pablo? Me parece que Pablo se refiere a la trompeta que aparece en Números capítulo 10, versículo del 2 al 10. Vayan conmigo para que puedan leer según vamos exponiendo. Números 10, del 2 al 10. Hermanos, el pueblo de Israel por su incredulidad
fue castigado a peregrinar por 40 años en el desierto. Y ellos vivían como extranjeros sin tierra, acampando y teniéndose que mover cada vez que era necesario. Precisamente en Números, capítulo 9, el capítulo anterior, menciona cómo el pueblo de Israel era dirigido por Dios cada vez que tenía que moverse, acampando o teniendo que moverse. Dios lo dirigía por medio de una nube. Eso es lo que dice el capítulo anterior de Números, por medio de una nube. Mire lo que dice el versículo 17 del capítulo 9. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Vemos el uso ya de una nube con este propósito de mover el campamento. Las mudadas no son fáciles, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta aquí mudarse? A los muchachos bueno, pero ustedes ayudan a mudarse. Qué bueno, me alegro de ver muchachos que ayudan a sus padres a mudarse. Las mudadas no son fáciles, para nada. Imagínese lo que era mover un pueblo entero, con aquellas tiendas de campañas que tenían que poner ellos mismos. Eran millones de personas, no era una tarea fácil. Y entonces Dios le da instrucciones a Moisés de cómo podía ayudarse en esta tarea, y fue con el uso de trompetas. Así más o menos como los árbitros usan los pitos para poder tener control de los juegos y todo eso, más o menos esa fue la idea que Dios le dio a Moisés para que él pudiera controlar a todo aquel pueblo masivo y poderlos mover. Muy bien, miren lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 10. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. ¿Vio los 2 propósitos que hay en el uso de estas trompetas? Número 1, convocar la congregación, y número 2, mover los campamentos. Ahora, cuando las 2 trompetas se tocaban a la vez, era señal o aviso de que el pueblo debía congregarse frente al tabernáculo. Perdón, lo dice el versículo 3. Dice: y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero si se tocaba una sola, era para congregar los jefes de familias nada más, frente al tabernáculo. Dice el 4. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes y los jefes de los millares de Israel. Ahora, cuando aquellas trompetas eran tocadas fuertemente, como una especie de alarma, dice el versículo 5, era para comenzar a mover los campamentos. Dice: cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. ¿Se recuerdan que dijimos a la final trompeta? A la final indica que han habido otras trompetas anteriormente. Cuando se tocaba, ya sabemos ya que cuando tocaban las 2 trompetas era para reunir al pueblo de Israel. Cuando tocaban una sola trompeta de una manera, congregaban los príncipes de la familia. Cuando era en forma de alarma, la primera que tocaban, se congregaba entonces la parte oriental del campamento. Y cuando tocaban la segunda en forma de alarma, todos los del sur. Lo que está queriendo decir los versículos 5 y 6 es que cuando ya se tocaba la última trompeta, el pueblo entero estaba en movimiento. Ya tenían que estar en movimiento. ¿Entienden ya la idea de que por qué entiendo que es la trompeta a la que se está refiriendo Pablo en Corintio? De esta manera ellos organizaban la marcha y tenían un mejor control. Yo diría que impresionante fuera que en todos los pueblos alrededor del mundo, el domingo en la mañana se oyera el toque de 2 trompetas, ¿verdad? Y que ese toque de 2 trompetas era para decir: vengan pueblo, congréguense a la adoración a Dios.
Claro, esas trompetas no existen. En muchos lugares todas estas alarmas se tocan, pero para anunciar tornados y cosas así. Pero hermanos, ¿no es cierto que nosotros tenemos un toque en nuestro corazón cuando llega el momento de congregarse? ¿Qué es lo que nos dice? Vamos, levántate, anímate, vamos para la iglesia, congrégate con el pueblo de Dios a adorar al Señor. Ese toque de trompeta lo tenemos nosotros dentro del corazón. Pero la idea es, se tocaba la trompeta de diferentes formas en varias ocasiones, y ya la última trompeta quería decir que todo el pueblo debía estar en movimiento. Es indiscutible que lo sucedido al pueblo de Israel es prototipo de la iglesia de Cristo. ¿En qué yo digo esto? Primero, somos pueblo escogido de Dios. Tenemos la promesa del Mesías. La cautividad en Egipto de Israel es prototipo de la cautividad en el pecado, antes de nacer de nuevo. El cruce del Mar Rojo, según la misma Biblia, es prototipo del bautismo del creyente. El desierto es nuestro peregrinaje aquí en la tierra. La Canaán terrenal es la Canaán celestial que la iglesia está esperando. O sea, no podemos entrar en todos los tipos que hay entre Israel y la iglesia, pero es cierto que hay bastante semejanza entre ambos. Bueno, la primera trompeta, la de congregar, hermanos, tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es como un pregón. Es la proclamación de salvación para congregar al pueblo de Dios. El Señor, a través de la predicación del Evangelio, está congregando hoy a su pueblo. Es como si Él proclamara: arrepentíos, convertíos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Evangelio anuncia y dice: ven, cambia de vida, porque Cristo murió en tu lugar. Arrepiéntete, acéptale como tu Señor y tu Salvador. Ven a ser parte de la iglesia de Cristo, el cual viene a buscar. Ven como el Evangelio es como un pregón, como una proclamación. Bueno, esa es la primera trompeta. Y esa es la que Él está sonando en este momento. Cada vez que usted es expuesto al Evangelio, es la voz de Dios llamándolo a ser parte de Él, a ser parte de su pueblo. Ya explicamos entonces que la final trompeta era para levantar el equipaje y ponerse en marcha. ¿Qué equipaje? ¿Qué equipaje vamos a preparar nosotros? ¿Nos podemos llevar algo de este mundo? ¿Se puede llevar usted algo de este mundo? Nada nos podemos llevar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a meter en nuestra maleta? Las obras, las cuales no salvan, pero justifican la fe. Las obras, el servicio a Dios, el ejercicio de nuestros dones y talentos. Eso es lo que está dentro de nuestra maleta. Y cuando sea la hora de irnos, ese es el equipaje que vamos a llevarnos. Hay hermanos que se van a pasar de las libras, pero hay otros que van a viajar bien livianitos, un moderadito chiquitico así se van a ir, bien livianitos. No lo tomen en forma literal. Pero la iglesia, dice 1 Corintios 15, 51 al 53, se vestirá de incorrupción y será transformada. Ahora, todo esto que está ocurriendo con el pueblo de Israel, el toque de la primera trompeta para congregar, el toque de las otras trompetas teniendo una final, que es la que ya el pueblo congrega, el hecho de que estaba aquella nube y que la nube era la que daba el indicio de que había que moverse. Cuando la nube acampaba, ahí acampaban. Cuando la nube se levantaba, ese era el indicio de mover el campamento. Todo esto no es una preciosa imagen del arrebatamiento, ¿no es cierto? Claro que sí. Otros detalles, por ejemplo, habían órdenes específicas de quienes tocaban las trompetas. Vamos a Números 10. Mire el versículo 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Recuerda usted quién era el que tocaba la trompeta en Tesalonicense?
El Señor. ¿Qué ha venido a hacer el Señor para la iglesia? ¿No es nuestro sumo sacerdote? ¿No es lo que es el Señor para nosotros? Claro que sí. Y también las trompetas tenían el propósito específico de librar a sus enemigos. Mire el versículo 9. Cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Vengan conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. En esta carta enviada a la iglesia de Filadelfia. Y a mí no hay quien me saque de esta promesa. La tengo marcada en la palabra, porque esta promesa significa mi liberación total. Dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Bueno, ahora vamos a hablar de la séptima trompeta del juicio, para poder así ver la diferencia abismal que hay entre ambas. Ya dijimos anteriormente que la apertura del séptimo sello es el toque de las 7 trompetas. Y las trompetas es la parte más difícil de interpretar de Apocalipsis, porque hay una mezcla entre lo literal y el simbolismo. Y eso lo hace que sea la parte más difícil de interpretar de Apocalipsis, es el toque de las trompetas. ¿Okay? Pero bueno, vamos a tratar. Las trompetas del juicio desencadenan 7 plagas. Dice Apocalipsis que un ángel toma un incensario, lo arroja a la tierra, y al caer el fuego de este incensario, se produce una especie de trastorno cósmico. Retumba un trueno y le sigue un terremoto. Quiere decir un preludio de las plagas. Plagas que serán parecidas a las enviadas a Egipto para liberar a Israel. Apocalipsis 8 menciona el toque de estas trompetas. Apocalipsis capítulo 8, comenzando en el versículo 7. Y voy a tratar de rápido ir a través de las 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Cómo podemos interpretarla? De una manera literal. Aquí habla de granizo arrojado a la tierra. Este granizo va a quemar la tercera parte de los árboles y va a también quemar toda la hierba que corresponde al área afectada. O sea, aquí estamos hablando de un ciclón, una tormenta enorme, gigante, que trae una tremenda granizada de una gran magnitud. Y la magnitud la podemos ver cuando hay una mezcla con sangre. O sea, es el rastro de muerte que dejan las tormentas y también los fuegos que producen las granizadas. Esta es semejante a la 7ª plaga de Egipto. La segunda trompeta, versículos 8 y 9, dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí hay una plaga sobre el mar. Puede ser que se refiera al mar Mediterráneo. Por esto es que afecta tanto el comercio. Pero según lo sucedido, muere la tercera parte de los seres que habitan en el mar y se destruyen la tercera parte de las embarcaciones. Al parecer se trata de una erupción volcánica.
sea que hacia el mar, o sea que surja de lo profundo del mar, el caso es que convierte las aguas en sangre. Ya podemos imaginarnos la peste y la pudrición que van a resultar de todo esto y las epidemias que van a haber. Pero es semejante a la primera plaga de Egipto. Que le dije que tenía que ir rápido. La tercera trompeta, Apocalipsis 8 del 10 al 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Que ya hemos visto primero una plaga sobre la tierra, una plaga sobre el mar. Ahora esta es una plaga sobre el agua potable. Se asemeja a la primera plaga de Egipto. Cae del cielo una estrella ardiendo como una antorcha. Hasta le dan un nombre que es ajenjo. Esto significa veneno, es lo que significa ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se volvieron amargas. Bueno, esto puede tratarse de un gran meteorito con su enorme masa gaseosa, el cual se disolverá en aguas de ríos, lagos, manantiales, tornándolas amargas. O sea, ya se puede imaginar la tercera parte del mundo sin agua potable. ¿Okay? Esa es la tercera trompeta. En la cuarta trompeta, versículos 12 al 13, el cuarto ángel tocó la trompeta, fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Ahora es plaga al cielo, ¿se dio cuenta? Plaga a la tierra, plaga a los mares, plaga a los agua potable, y ahora plaga al cielo. Es herida la tercera parte del sol, las estrellas y la luna, lo cual se oscurecerán la tercera parte de los astros por este periodo del tiempo, o sea, la tercera parte del día, como de la noche. Una oscuridad misteriosa, inesperada, asombrosa. O sea, que ya la tercera parte del día ya todo se oscurezca, pero que no se vea ni la luz de la luna ni de las estrellas. Eso no lo vamos a nunca experimentar nosotros, solamente cuando ocurra esto. Pero yo me imagino que según las cosas que han estado sucediendo ya, que de buenas a primeras, esta oscuridad extraña, o sea que va a ser algo verdaderamente misterioso. Pero noten el versículo 13 donde dice: miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los tres ángeles! O sea que esto no es nada para el toque de las últimas tres trompetas. Y la quinta la menciona Apocalipsis 9 del 1 al 12, no lo vamos a leer completo, pero aquí lo que está mostrando es que ocurre una guerra en el cielo. En este momento Satanás tiene acceso al trono de Dios. En esta guerra, él y los demonios van a ser expulsados del cielo en una gran guerra que va a haber allá entre seres angélicos. Y también se van a abrir los abismos, o sea, el abismo, que es el lugar donde están encarcelados los demonios más horribles y terribles que hay en la tierra. Son tan malos que están presos en este momento. Es más, fue a este lugar cuando el endemoniado gadareno, que los demonios dijeron: por favor, no nos mandes al abismo, mándanos a los cerdos, pero a ese lugar no. Los mismos demonios le tienen temor al abismo. Bueno, ese abismo va a ser abierto. Y tanto Satanás y los demonios que tenían acceso al trono de Dios, como esos demonios van a venir a la tierra y van a poseer literalmente a todo el que tiene la marca del diablo. Y los van a atormentar por 5 meses. Y va a ser tan pero tan horrible esta posesión demoníaca que la gente misma va a querer suicidarse, va a querer matarse y no lo van a lograr. Ese es el quinto ay que menciona aquí.
la quinta trompeta. La sexta trompeta, según los versículos 13 al 21, describe una guerra promovida por estos demonios. ¿Por qué decimos que son demonios? Porque aparecen ángeles atados. Y los ángeles santos nunca aparecen atados en las Escrituras. Si son atados es porque son demonios. Y al parecer se va a estallar una tremenda guerra promovida por estos demonios, el cual va a resultar en la muerte de la tercera parte de los habitantes de la tierra. La séptima trompeta, que es esta, la del juicio, la menciona Apocalipsis 11, del 15 al 19. Apocalipsis 11, del 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Vieron la diferencia con Tesalonicenses? ¿Quién es el que toca la trompeta en Tesalonicenses? El Señor. Sin embargo, cada una de las trompetas ha sido tocada por un ángel. Quiere decir que no se está refiriendo a la misma trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decía: los reinos del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y la manera que los reinos vienen a ser de Cristo es a través del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Por eso la séptima trompeta es el derramamiento de las 7 copas, los cuales despliegan plagas más horribles que la de las trompetas, porque la de las trompetas afectaban cierto territorio, la tercera parte del planeta, pero ya las copas lo que afectan es la tierra entera. Es el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Esa es la séptima trompeta. Hermanos, quiere decir que hemos ya planteado, uno de los propósitos de esta exégesis es establecer una diferencia entre la trompeta que menciona Pablo con la séptima trompeta del juicio. ¿Okay? Nuestra décima evidencia, la cual a la vez va a ser aplicativa, volviendo a 1 de Tesalonicenses 4:18. 1 de Tesalonicenses 4:18. Dice, por tanto, noten la frase, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Las anteriores. El hecho de que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estas son las palabras que deben de servirnos de aliento los unos a los otros. Hermanos, si la iglesia fuera a pasar por el primer periodo de la gran tribulación, yo no concibo que encontremos esta frase. Porque una decapitación no es alentante. ¿A quién le alienta aquí que le corten la cabeza? Eso sirve de aliento. Si la iglesia fuera a pasar por la tribulación, pudiéramos encontrar una frase aquí como diciendo, hermanos, resistan con fe, con fuerza, porque los que lleguen al final victoriosos alcanzarán la victoria. Habría una frase así, alentándonos a ser fuertes. Pero aquí lo que dice es, aliéntense cada uno con las palabras anteriores. Sirve de aliento, menos pensar de que lleguemos al final de la gran tribulación. Imagínense pasar por todas estas plagas, por el derramamiento de la ira de Dios. Pero por eso es que están estas palabras, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, aunque tengamos que pasar por señales duras, y las cuales estamos en medio de ellas, estamos en medio de señales, y aunque sean tan duras que lleven a la iglesia a clamar, ven Señor Jesús, no se compara con la gran tribulación. Así que, hermanos, quiero decirles algo. A nosotros los gentiles, porque esa es otra de las cosas que confunde mucho en la interpretación de Apocalipsis, es identificar cuándo se le habla a Israel. Pero nosotros tenemos que vernos como gentiles. ¿Okay?
para nosotros los gentiles, gozar de la salvación por gracia, quiere decir que antes que empiece este periodo de la gran tribulación y Cristo viene a llevarse la iglesia, nosotros tenemos que tener a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Número 1. ¿Ok? Y ser parte de la iglesia. Esa es la oportunidad de nosotros los gentiles de escapar de esta gran tribulación. De lo contrario, usted va a poder ser salvo, pero no va a poder evitar el martirio bajo el anticristo. ¿Ok? Si usted quiere evitar el martirio del anticristo, el cual yo también considero que es una salvación por gracia, usted tiene que estar listo para irse con el Señor. Si el Señor viene hoy, ¿usted se va con Él? ¿Qué es lo que le da esa seguridad? Precisamente la salvación que gozamos por la gracia del Señor. Alentados unos a otros, es una frase que implica consuelo, paz, esperanza, el fin del sufrimiento, el fin del pecado. Me gusta mucho como Pablo dice en Corintios 2:9, dice, cosas que ojo no vio, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que creen. Hermanos, ese día se está acercando. Y si esta es nuestra convicción para el futuro, entonces, primero, escucha la trompeta del Evangelio congregando al pueblo de Dios. Si hay alguien aquí entre nosotros que el Señor le ha revelado de que es un pecador y de que necesita el sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados y la vida eterna, no se vaya de aquí sin hablar conmigo. ¿Ok? Ore al Señor, caiga de rodillas ante Él, pídele, Señor, perdona mis pecados. Ya yo reconozco que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz es un sacrificio sustituto. Quiere decir, yo era quien tenía que estar ahí en esa cruz, pero tú tomaste mi lugar en la cruz para que ahora yo, sin merecerlo, pudiera gozar de la salvación y la vida eterna. Es la única manera de ir al cielo, es la única manera de reconciliarnos con Dios. Que cada cual, en lo profundo de su corazón, reconozca y considere que es pecador y que eso trae una consecuencia horrible, que es la separación de Dios en el infierno. Y la única manera de poderse librar del infierno y de la ira de Dios cuando sea derramada sobre este mundo es recibiendo en tu corazón a Cristo como el único Señor y Salvador. Ora al Señor y pídeselo. Dile, Señor Jesús, ven a mi vida. Y hermano, nosotros a la iglesia, como orara el salmista en el Salmo 90:12, pidamos a Dios sabiduría. Sabiduría para contar nuestros días. Pidámosle al Señor, Señor, enséñame a redimir el tiempo. Señor, enséñame a usar bien mi tiempo porque tú vienes pronto. Señor, enséñame a tomar decisiones sabias. Hermano, no estamos en tiempos de ser necios. Enséñame a tomar decisiones sabias. Son tiempos peligrosos. Hay que aprovechar el tiempo para mi encuentro con el Señor. Estos son los tiempos de acumular tesoros en el cielo, hermanos, a través de las obras, del servicio y del ejercicio de mis dones. Así que como orara el salmista, enséñame, Señor, a contar mis días de manera tal que traigamos al corazón sabiduría. Quiero decirle, con esto ya termino, hermanos, Cristo viene pronto. Usted no puede decir que no se le enseñó, que no se le amonestó y que no se le exhortó a ser sobrio y a ser prudente. Una persona sobria es alguien que se sabe abstener, o sea, tiene un temperamento firme. Es una persona que es dueña de sí misma. Quiere decir que no se deja llevar de aquí para allá muy fácilmente. Eso es lo que significa ser sobrio. Una persona firme en sus convicciones, en sus decisiones. Y nosotros como cristianos
Tenemos que aprender a ser así. Y prudente es alguien que sabe precaver antes de sufrir un daño. Por eso es que la Biblia nos dice que seamos sobrios, que seamos vigilantes, que estemos en una oración constante para cuando Él llegue nos encuentre haciendo así. Vamos a orar, hermanos. Proclamamos tu evangelio en este momento. Ten misericordia de los que están aquí, Señor, los cuales están lejos de ti. Se sienten que no te pertenecen. Pero hoy tú les llamas a arrepentirse de sus pecados, a convertirse de sus pecados, a cambiar su vida y a entregarse a ti. A entregarse primeramente reconociendo el sacrificio de Cristo como su único medio de salvación. Entregarse a vivir para ti incondicionalmente. Espíritu Santo, eres tú quien nos regeneras. Eres tú quien nos haces nacer de nuevo. Tú eres el dador de la fe y del poder del arrepentimiento. Obra en cada una de estas almas que tú has traído aquí con propósitos tuyos. Que caigan, Señor, arrepentidos y humillados delante de ti. Y ten misericordia de tu pueblo, de tu iglesia, porque tú nos exhortas en tu palabra a ser sobrios, vigilantes, a ser prudentes. Y son muchas las veces, Señor, que en esto fallamos, poniendo la mano en el pecho, en el corazón, y siendo sinceros ante ti. Muchas veces actuamos como si no tuviéramos esta promesa de que tú vienes por nosotros. Ten de nosotros misericordia, acláranos, danos sabiduría, ayúdanos a contar nuestros días, a saber que estamos prontos, Señor, a tu venida, y Señor, a prepararnos para ese encuentro contigo. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Señor.